tardes. Mi nombre es Andrea Gavazo. Yo voy a ser de ayudante del profesor Alves, ¿sí? Usted no me conoce. Yo le voy a estar como practicante acá en la escuela de usted, en la P9, y me van a tener con ustedes algunas clases, ¿sí? Sé que para ustedes todo muy nuevo, nunca tuvieron talleres. Esta su segunda clase de taller. Vamos a empezar a ver conceptos básicos de lo que es electricidad, ¿sí? Bueno, me gustaría conocerle a ustedes, saber un poquito. Ustedes son poquitos, son 10 nomás, así que vamos a trabajar bien. Bueno, y me gustaría que me cuenten, a ver, ¿qué saben de la electricidad? Si saben lo que es un circuito eléctrico, ¿alguien sabe? ¿Dónde ven la electricidad en sus casas? En todos los hogares tenemos, ¿no es cierto? En los electrodomésticos, en las teles, las computadoras. Bueno, si no quieren hacer ninguna pregunta, les voy a pasar un PowerPoint, los conceptos, porque después vamos a hacer un trabajito. Les voy a pasar unas fotocopias y ustedes van a tener que hacer una pequeña actividad conmigo. Así que bueno, les voy a mostrar el PowerPoint. La electricidad. ¿Qué es la electricidad? Es una forma de energía, todo aquello que permite suministrar un trabajo, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Por ejemplo, la electricidad permite a un motor ponerse en movimiento. La energía eléctrica que utilizamos procede fundamentalmente ¿de qué? De la red eléctrica, ¿sí? Que es la corriente alterna. El sentido de los movimientos de los electrones cambia periódicamente y la cantidad es variable. Y las pilas, que es corriente continua, el sentido de los movimientos de los electrones es siempre el mismo y la cantidad es constante. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es la circulación de electrones por un conductor. Los conductores son materiales a través de ellos pasa la corriente eléctrica, por ejemplo el cobre, la plata, el oro, el hierro, el aluminio. Y los aislantes son materiales que a través de ellos no pasa la corriente eléctrica. Por ejemplo la madera, plástico, vidrio, papel. Bueno, y acá tenemos un resumen. Los materiales aislantes y los conductores. Los conductores, como dijimos, el oro, la plata, el bronce. Los aislantes, el vidrio, el aire, la madera, la porcelana. La electricidad es una energía que tiene su origen en la atracción de dos partículas subatómicas. Una de esas dos partículas es el electrón, que puede desplazarse en los materiales conductores. Y el electrón también puede adicionarse o sustraerse a la materia. De esta forma se generan objetos con carga eléctrica positiva cuando se sustrae electrones y objetos con carga eléctrica negativa cuando se adicionan electrones. Cuando estos objetos con carga están relacionados, podemos hablar de polos, como por ejemplo una pila o una batería que tiene un polo negativo y otro positivo. Bueno, las herramientas más utilizadas en el taller de electricidad son alicate de corte, probador de corriente o detector de tensión. Por ejemplo, acá trajimos uno para mostrarles, ¿sí? Pinzas planas, alicate de punta redonda o plano, también tenemos una. Destornilladores, bueno, tenemos de todas formas, ¿no es cierto? Distintas puntas. Pelacales, remachadores, también tenemos para mostrarles. Las tijeras de electricista, no sé, me estaría faltando. Pinza universal, etc. Alicate de estos que hay de diferentes formas, ¿sí? El uso es imprescindible en los trabajos de electricidad. Hay de diferentes formas, algunos de punta plana, otros de punta redonda, ¿sí? Las de punta plana tienen un pico cuadrado con marcas en su interior
y agarraderas ligeramente encorvadas. Se utilizan principalmente para doblar alambres o sujetar piezas. Los alicates de punta redonda sirven para doblar alambre en forma de anillo. Alicates de corte, su punta consta de 2 piezas de acero afilado que sirven para cortar alambres y elementos metálicos. Por ejemplo, bueno, otras herramientas pueden ser los destornilladores, ¿sí? Los más común que tenemos en la casa, diferentes clases de destornilladores que son útiles para apretar, para ajustar tornillos. Por lo regular su diámetro es pequeño, la forma de su cabeza determina el tipo de tornillo a retirar o colocar. Hay plano, de estrellas, de ranura. El detector de tensión, ¿sí? Más conocido como buscapolo, es la herramienta por excelencia del electricista, un dispositivo portátil que sirve para detectar la presencia o ausencia de tensión eléctrica de manera fiable. Y también se utiliza para verificar la instalación si está lista para ponerse a tierra. El pelacable y remachadores se utilizan para retirar, son de esta clase, se utiliza para retirar la cubierta aislante de los cables eléctricos y dejar los filamentos expuestos, además de remachar las terminales. Generalmente un pelacable tiene incorporada muestra de distintos calibres en su parte metálica. Un martillo, ¿sí? Que todos conocemos, tenemos en nuestras casas, se usa para golpear piezas sobre el banco de trabajo, producir deformaciones. La sierra para metales, ¿sí? Que es como un serrucho con una sierra de metal, sirve para cortar varillas, caños, etc. Las tijeras de electricista, que el electricista lo utiliza para pelar conductores, pelar cables de manera más precisa, ¿sí? La pinza universal, que ya mostramos anteriormente, sujeta objetos a manipular de forma segura y firme. Los cascos, ¿sí? Que no siempre se utilizan, pero sí cuando están en una obra de construcción y donde hay peligro de lastimarse, se utiliza el casco. La morsa, ¿sí? Que en este caso trajimos una pequeña para mostrarles, se utiliza para sujetar piezas sobre el banco de trabajo. Las cintas aisladoras, ¿sí? Acá tenemos, pueden mirar también, es una cinta adhesiva de presión para aislar empalmes de hilo, ¿no es cierto?, los cables. Tester, que nos sirve, es un aparatito, ustedes lo ven acá, también denominado multímetro o polímetro, que es un instrumento eléctrico que sirve para medir las magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales, las tensiones, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Bueno, ahora hablemos un poquito del cuidado que tenemos que tener en el taller para no lastimarnos, ¿sí? Las normas de seguridad necesarias para en todo caso, en todo taller, ¿sí? En nuestro taller de electricidad se trabaja con herramientas y su manejo es muy peligroso. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que utilizar? Las máquinas que no conocemos, ¿sí? Si no sabemos el funcionamiento de las máquinas, no utilizar, ¿sí? Las ropas deben ser seguras, no tenemos que utilizar anillos, ¿sí? Aros, el pelo recogido. Y bueno, sí podemos utilizar, por ejemplo, cortando la energía antes de probar o reparar un equipo, ¿sí? Se guarda ordenadamente los materiales de la herramienta, se corrige los residuos producidos y sí, el uso de herramientas aptas y buen estado de conservación. Siempre, cada vez que utilizamos la herramienta, debemos
guardarlas en forma ordenada, ¿sí? Otra cosa importante es la ropa, ¿no es cierto?, que debemos utilizar. Por ejemplo, los zapatos que se denominan dieléctricos, ¿sí?, porque tienen la suela de goma, tienen que estar protegido el pie y nos aíslan del suelo, acompañados de uso de guantes, aislantes y gafas que nos protegen en caso de producirse un chispazo. Hay que analizar el circuito y las conexiones antes de comenzar a trabajar y de esta forma poder calibrar los peligros que hay, establecer las normas de seguridad adaptadas según el circuito con que estamos trabajando, ¿sí? Y siempre desconectar la corriente cuando se termina de trabajar con herramientas eléctricas. Bueno, las manos siempre secas cuando se trabaja con aparato eléctrico, ¿sí? Utilizar únicamente herramientas eléctricas LED y con conexión a tierra, ¿sí? Siempre, en lo posible, utilizar una sola mano. Entonces, si uno recibe una descarga eléctrica, la descarga entrará por una mano y saldrá por la otra, ¿sí? Los fusibles deben quedar bien resguardados para evitar que elementos externos accedan a la zona. Y calcular el amperaje antes de empezar a trabajar. Utilizar el aparato para testear que la electricidad sea fiable, ¿sí?, que sea segura. Acá tenemos una figura donde podemos ver un organizador que es como un cinturón para poner en la cintura con las diferentes clases de herramientas que utilizamos, ¿sí? Bueno, y explicarles un poquito lo que es circuito eléctrico, ¿sí? El circuito eléctrico simple, que es el punto de partida básico para la utilización práctica de la energía eléctrica. Bueno, que vemos acá un circuito eléctrico simple, ¿no es cierto? La pila, la bombilla, el interruptor, el cable que es el conductor, los pulsadores, el motor, ¿sí? Presten atención porque ustedes van a tener que hacer una actividad en las casas con los circuitos eléctricos, ¿sí? Acá tenemos el circuito en serie y el paralelo. ¿Qué es el circuito en serie? Es la conexión en que los dispositivos, las resistencias se conectan secuencialmente, ¿sí? Por ejemplo, las bombillas lucen menos porque les llega menos intensidad al estar en serie. Y se funde una y hay corriente del circuito falla. En cambio, el circuito paralelo son los que tienen dos o más resistencias, conectados con distintos cables. Acá podemos ver, ¿sí?, en el ejemplo, al estar conectadas en paralelo, lucen con la misma intensidad y además, si se funde alguna, el resto puede seguir luciendo porque sigue haciendo corriente por las otras ramas, ¿sí? Bueno, entonces ahora antes de salir al recreo, yo les voy a pasar una fotocopia, ¿sí? Una fotocopia con preguntas. Ustedes pueden hacer pequeños grupos, ¿sí?, de 3 o de 2 o 3. Lean las consignas y después cualquier cosa que no entiendan pregunta. Y bueno, preguntas sencillas acerca de las diapositivas que vieron, ¿sí? Bueno, ya hicimos nuestras preguntas, veo que no tuvieron ningún inconveniente, no tienen ningún problema, ¿sí? El profesor Albert ya les había dicho que ustedes tenían que traer en sus celulares descargados el Kahoot, ¿sí? Que el Kahoot es un juego en el celular, ¿no? Entonces vamos a hacer unas preguntitas, vamos a jugar un rato y bueno, para finalizar las clases les quiero pedir para la próxima clase que traigan en la hoja romaní que ustedes tienen de dibujo técnico, la hoja romaní,
La dividen en dos y van a traer este dibujado el circuito simple y el paralelo, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la próxima clase.